En este video veremos cómo hacer lo mismo que hicimos en Server-Side Props, pero ahora con Static Props. Es un poco diferente al ejemplo anterior porque si recuerdas en Blog solamente cambiamos la función y funcionó perfectamente, pero cuando tienes routing dinámico sí es un poco diferente, así que veamos cómo sería. Primero lo que voy a hacer es copiar todo este contenido y voy a comentar este código. No lo voy a eliminar porque lo requerimos. Y pegamos ese código. Y si recuerdas, anteriormente solamente le habíamos cambiado la función, ¿no? De Server-Side Props, lo habíamos cambiado a Static Props. Ahora, si guardo cambios, puedes ver que recargo aquí y me marca un error. Nos dice que requiere get static paths. Entonces, cuando utilizas Static Props y tienes routing dinámico, como es en este caso, requieres la otra función que habíamos visto en la presentación de cómo obtener datos de una API en Next.js. Entonces, siempre que utilices getStaticProps dentro de routing dinámico, puedes ver que aquí te va a decir que getStaticPaths es requerido para páginas dinámicas SSG y hace falta en blog y después ID. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es crear la otra función. Aquí vamos a colocar export async function y se llama getStaticPaths. Y este getStaticPaths lo que va a hacer es obtener las rutas estáticas. Es decir, lo que va a hacer es ir, digamos, a todas estas entradas y va a crear páginas o el routing para cada una de ellas. Va a identificar cuáles son las que tienen que construir, porque recuerda, todas estas páginas, utilizando esta función de getStaticProps, se van a construir cuando escribas npm run build en tu proyecto y lo subas a un servidor, a diferencia de get server-side props. Entonces, esta función lo que va a hacer es identificar qué páginas va a construir y va a identificar y construir los enlaces, pero esta otra es la que se va a traer la información y la va a colocar dentro de todos esos enlaces. Es por eso que requieres ambas. Una para que sepa qué va a construir y otra que tenga toda la información que va a colocar en esas vistas. Entonces, para identificar qué es lo que va a construir, tenemos que pasarle esta URL, ¿no? La que tiene todas las entradas. Por lo tanto, aquí le colocamos cons URL y eso va a ser igual a la URL con las entradas. Entonces, StaticPaths va a identificar todas las entradas y StaticProps va a identificar cada entrada. Después, lo que vamos a hacer aquí es tener una respuesta y esto va a ser igual a await fetch a esta URL y después cons entradas igual a await respuesta.json. Y estas entradas sí va a tener todas las entradas de nuestro blog. Aquí le ponemos entradas y guardamos cambios y recargamos. Puedes ver que van a aparecer aquí todas las entradas. Ahora sí, aquí nos marca un error porque dice que tenemos que retornar un valor. De la misma forma que retornas algo con Static Props o Server-Side Props, aquí tienes que retornar algo. Aquí tienes que tener un return, pero no son props, sino que más bien vas a retornar los paths que estamos construyendo aquí. Ahorita vamos a ver cómo funciona esa parte. Y de hecho aquí vamos a colocar const paths. Y estos paths de nuevo van a ser las rutas de cómo va a identificar esta otra parte, que es lo que tiene que construir. De toda la información que tenemos, puedes ver que esto itera sobre todas las entradas, pero Static Props no requiere toda la información de las entradas, ¿no? Solamente requiere el ID. Entonces en este paths vamos a ir iterando sobre toda esta respuesta e ir construyendo un arreglo de objetos que solamente tenga los IDs. Para ello aquí vamos a colocar entradas.map, que son estas entradas de aquí arriba, las que vimos anteriormente en la consola. Y vamos a iterar sobre cada entrada. Y aquí vamos a dar por implícito el return, por lo tanto ponemos paréntesis y después abrimos llaves para que retorne aquí a paths. Y esto va a ser un arreglo, pero dentro va a tener un objeto que va a tener la llave de params. Y volvemos a abrir llaves. Y aquí colocamos ID. Y vamos a entrar a cada una de estas entradas, entrada.id. Y si le colocas aquí un console log a estos paths, puedes ver lo que estamos construyendo. Entonces si recargo aquí y abrimos la terminal, puedes ver que tenemos aquí params y tenemos el ID1, el ID2, el ID3, 4, 5 y 6. Entonces en estos params se va a ir colocando cada uno de estos IDs. Y una vez que tenemos esta respuesta, podemos pasar los paths y ponerlos a disposición, digamos, en este return. Automáticamente, al colocarlos en este return, estos params están disponibles en Static Props. Por lo tanto, puedes ver que aquí tenemos params y después tenemos ID. Por lo tanto, aquí ya no va a ser query, sino que va a ser params.
y después accede al ID. Ahora, si guardamos cambios y recargamos, puedes ver que nos marca un error. Nos dice que requerimos algo llamado un fallback, una llave llamada fallback en getStaticPaths, es decir, aquí arriba requerimos algo llamado fallback, entonces tienes que colocar aquí fallback. Y hay diferentes valores que puedes utilizar. Uno es true, otro es false y otro se le conoce como blocking. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres? Si le pones true te va a permitir retornar una serie de rutas que deben de generarse estáticamente. Next.js va a generar las rutas cuando sean solicitadas y las demás serán servidas de forma estática. Esto es ideal cuando tienes millones de entradas. Si tienes un proyecto muy grande, colócale true aquí. Si colocas false, entonces requieres pasar todas las rutas que se van a construir, que es exactamente lo que estamos haciendo aquí. Tenemos pocas rutas, ¿no? Entonces le estamos diciendo cuáles queremos construir. Entonces aquí sería false para este ejemplo. Y existe otra que se llama blocking. Esta tiene un comportamiento más similar a server-side props. Entonces, usualmente si tienes muchas entradas, ponle true. Si tienes pocas, colócale false. Para que en este false construya todas las entradas. Y si es true, pues te va a construir, digamos, algunas, pero las demás van a ser conforme el usuario las vaya solicitando. Entonces vamos a dejarlo como false. Ahora, si guardamos cambios, puedes ver que sigue sin funcionar, pero ya tenemos otro error. Nos dice que requiere un ID. Y ya le estamos pasando el ID, ¿no? Aquí lo tenemos, pero quiero mostrarte algo. Si aquí arriba le colocamos un console log a estos paths, y recargamos, puedes ver que vienen aquí los paths. Es un arreglo de objetos, por lo tanto le podemos poner aquí paths en la posición 0. Eso nos va a traer el primero, ¿no? Recargamos y puedes ver que aparece el primero. Y después entramos a params y después id.params.id. Eso nos va a mostrar ese número, ¿no? Ese ID. Puedes ver que estamos aquí en el número 4, pero bueno, estamos accediendo en la primera posición. Pero si aquí le colocas typeof y recargamos una vez más, puedes ver que nos dice que esto es un número. Y lo que dice este error es que hace falta, pero como string. Entonces lo que tenemos que hacer es convertirlo, porque puedes ver que en la respuesta de nuestra API viene ID y luego viene 2. Viene como número, no viene entre comillas. Por lo tanto, requerimos convertirlo a string. Y podemos utilizar, ya puedo eliminar este código. Aquí colocarle .toString para convertirlo de número a string. Entonces si recargamos aquí, puedes ver que ya funciona correctamente. Ya se está trayendo la entrada en específico. Puedes ver que a diferencia de server-side props, este método requiere un poco más de código, ¿no? Pero tiene la ventaja de que va a compilar el proyecto antes de subirlo y eso usualmente es más seguro, más barato y también es más rápido tu proyecto. Y este otro, recuerda, va a ser más dinámico. Entonces, usualmente va a depender mucho de qué tipo de proyecto vas a construir para saber cuál vas a utilizar. Para un blog, este método está muy bien. Entonces, recuerda, cuando tienes routing dinámico, requieres static paths. Cuando no lo tienes, como en este caso, puedes ver que no es necesario y funciona igual que server-side props. Ahora tenemos ya estas consultas, tenemos aquí 1, 2, 3 y aquí en el blog también y todas puedes ver que apuntan a localhost 1337. Cuando va creciendo tu proyecto vas a tener muchas consultas a lo largo de él y al igual que como vimos en el proyecto anterior, lo mejor es manejarlo con variables de entorno. Veamos cómo Next las maneja, así que continuamos en el siguiente video.